Nos vamos a desarrollar un proyecto de investigación. Entonces, para eso, pues necesitamos unas fases. Vamos a mirar en este video cuáles son las fases para montar un proyecto de investigación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es hacer un diagnóstico. ¿En qué consiste ese diagnóstico? Saber en dónde estamos, qué tenemos, cuáles son las variables que vamos a manejar, cuál es ese contexto de la institución, cuáles son las diferentes categorías que vamos a estudiar. También considerar todos los antecedentes de toda la gestión curricular que hay. El plan anual del PEI, el proyecto pedagógico curricular y todos esos elementos que son importantes para esta primera fase. Un segundo aspecto es la formulación y la problematización de la propuesta. Esto tiene que ver con un problema de decantación. Hay que seleccionar un problema, hay que definir un problema y esa situación problemática a la cual vamos a intervenir. Bueno, también es importante dentro de la resolución del problema, de la justificación, un análisis. ¿Por qué lo vamos a hacer? Si realmente vale la pena desarrollar esta problemática. Entonces haríamos una justificación muy sólida de ese problema. Y bueno, pues obviamente la urgencia manda, ¿no? Cuando definimos un problema, ¿qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo más problemático que existe? ¿Cuál es la urgencia para cambiar algo? Y bueno, otra fase que hay que tener en cuenta son los fines y los propósitos del proyecto. ¿Cuáles son los fines? ¿Qué finalidad vamos a tener? ¿Cuál es el objetivo general bien definido? ¿Cuáles son esos objetivos específicos? Es decir, ¿cómo vamos a decantar ese objetivo general en varias partes y vamos a desarrollar parámetros un poco más singulares? Es decir, esos objetivos específicos. Y lo otro, fundamental, esos indicadores que nos van a dar la posibilidad de desarrollar las metas, de encontrar las metas adecuadas. Y la propuesta, ¿no? Desarrollar esa propuesta. Bueno, otra fase importante en la realización de un proyecto es definitivamente la fase de las estrategias. ¿Qué estrategias vamos a desarrollar? Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese cómo tiene que ver con toda la arqueología, con toda esa arquitectura del desarrollo del proyecto. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Primero, pues obviamente como una estrategia, como si fuera una estrategia militar, debemos generar esos objetivos y diseñar esa estrategia específica que nos va a dar la posibilidad de convertir ese proyecto en algo verdadero. Lo otro, pues, fundamentalmente, determinar cuáles son las diferentes actividades. Esas actividades se van a convertir en acciones prácticas, en procesos de acción práctica dentro del proyecto. Si el proyecto es de acción, de crítica, de acción participativa, pues diseñar esa estrategia para que la comunidad participe. Y obviamente el diseño del material metodológico y elaboración de instrumentos. Y finalmente, ¿cómo no tener en cuenta el cronograma?
siempre se nos olvida el cronograma. Si nosotros ajustamos un cronograma real y empezamos a desarrollar tareas y empezamos a desarrollar acciones a partir de un cronograma, con toda seguridad que los tiempos van a ser precisos, con toda seguridad que no nos va a faltar absolutamente nada. Y dentro del proceso de elaboración del proyecto y la consolidación, después de toda esta dinámica de gestión, es importante mirar con qué lo vamos a hacer, es decir, cuáles son los recursos, con qué recursos vamos a contar. Generalmente se hacen proyectos y los recursos, cuando se van a ejecutar, faltan recursos. Casi nunca sobran, pero siempre faltan recursos porque no se ha ajustado el proyecto a los recursos. Entonces, esos recursos, no olvidemos que son recursos humanos y recursos materiales. ¿Qué recursos se necesitan? Y sobre todo, algo fundamental, esas alianzas estratégicas. ¿Con quiénes vamos a contar? Esas redes de apoyo externo, esas asociaciones, esas fundaciones, el Estado, en fin, ¿cómo vamos a generar un apoyo institucional para que el proyecto se dé a buen término? Y otra fase importantísima dentro de todo proyecto de investigación es esa fase de evaluación. Cómo esos propósitos de evaluación nos van a servir no solo para la presentación del proyecto como tal, sino para no cometer errores futuros, digámoslo así. Y bueno, finalmente considerar lo que tiene que ver con el impacto esperado, con ese impacto multiplicador de procesos y de procedimientos que ha generado el proyecto. Esa implementación y esa evaluación nos van a dar la posibilidad de encontrar una verdadera evaluación de lo que es el impacto esperado. Bueno, y así terminamos estas fases del proyecto de investigación. Es posible que nosotros en un momento determinado nos enfrentemos con esta problemática, nos enfrentemos con la elaboración de un proyecto de una envergadura tal que genere multiplicadores, que genere impactos no solo locales, sino también regionales y ojalá a nivel nacional.